hemos venido a denominar el espacio iberoamericano del conocimiento, hemos traído a tres convocados, hemos propuesto la presencia de tres personas de distintos ámbitos que van también a conversar y a comentar su visión sobre la construcción de la cooperación académica, cooperación avanzada en el ámbito iberoamericano y en concreto sobre los temas que tienen que ver con el espacio iberoamericano del conocimiento, ¿no? Se suele decir en estos casos, ¿no?, aquello de hay una mesa redonda de lujo, etcétera, pero en este caso, de verdad, si yo tuviera que volver a pensar qué tres personas, ¿no?, propondría, ¿no?, para esta mesa de la tarde, seguramente coincidiría nuevamente que Félix, Aluciano y Pastora serían las personas adecuadas. Y las voy a presentar y vais a ver por qué. Félix García Lusín es el director del Espacio Iberoamericano del Conocimiento de la Secretaría General Iberoamericana. Ingeniero de Telecomunicaciones, es el segundo o tercero que pasa ya por aquí. Ingeniero de Telecos, ¿eh? Es que abundamos mucho últimamente, sí. Por la Universidad Politécnica de Madrid. Además de su actual cargo, también es el secretario general del Consejo Universitario Iberoamericano, el CUI. Ha trabajado como asesor en el gabinete de la presidencia del gobierno durante 2 legislaturas y fue secretario general del Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de Ciencia. Previamente fue secretario general de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, CRUE, y ha sido profesor universitario en la UCM, la Universidad Complutense, donde estamos, la Universidad Jaume I. Salustiano Mato, vicepresidente adjunto de CRUE Universidades Españolas, catedrático de Universidad de Geología, es doctor en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela. Desde 2000 es catedrático de Geología en el Departamento de Ecología y Biología Animal de la Universidad de Vigo. Entre 2005 y 2009 fue director general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Xunta de Galicia. Posteriormente fue rector de la Universidad de Vigo. Formó parte del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de I+D+I de la CRUE y ocupó el cargo de presidente de la Comisión Sectorial de Secretario General de la CRUE. Desde 2018 y en la actualidad es su vicepresidente adjunto. Y finalmente, Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la Universidad Oberta de Cataluña, doctora en Física por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un máster en Liderazgo y Gestión de la Ciencia y un máster ejecutivo en Administración de Empresas. Acumula más de 15 años de experiencia en la gestión de la ciencia, incluyendo la gestión de centros de investigación. Es presidenta de la Unidad de Igualdad de la UOC desde septiembre de 2016. También desde ese año es vicerrectora de Globalización y Cooperación, cargo que tienes en la actualidad, estando a cargo de la planificación estratégica de la UOC en relación a la contribución de la universidad a la Agenda 2030, mensaje que venimos repitiendo, ¿verdad?, y eslogan de alguna forma, ¿no?, en estos 3 días, y la aplicación del Plan de Acción de Conocimiento Abierto. También Pastora ha sido, digamos, una de las mentoras, no sé el cargo que tenía, una de las mentoras del OCU, del Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo. Por tanto, como veis, desde la CRUE, Consejo de Rectores de la Universidad Española, desde la Secretaría General Iberoamericana, ¿no?, la entidad política del espacio iberoamericano y desde, digamos, la visión compartida entre la universidad y también la cooperación para el desarrollo, tenemos 3 visiones complementarias que yo creo que pueden cerrar perfectamente la visión que teníamos esta mañana y esta tarde sobre el espacio iberoamericano del conocimiento. Les hemos pedido que intervengan en 15 minutos aproximadamente y después, como siempre, abriremos el diálogo con todos vosotros. Félix. ¿Yo? Primero. Qué barbaridad. Bueno, buenas tardes. Esta mañana tuve ocasión de participar un poco de manera silenciosa, ¿no?, de la dinámica de la reunión, pero vamos, un gusto estar aquí de nuevo y, en fin, me anoté esta mañana también algunos temas que me emplazaron a que esta tarde tratáramos. Os voy a tocar por encima primero y luego ya en la parte que corresponderá a sus intervenciones pues tendremos seguro ocasión de poder profundizar un poquito más, ¿no? Pero lo primero es lo primero. Yo quiero agradecer mucho a la Fundación Carolina la oportunidad de participar en esta actividad. La Fundación Carolina es un aliado estratégico para la Secretaría General Iberoamericana y esto no es estas cosas que se van diciendo para quedar bien solo, sino que conoce bien Hugo Camacho que es así. Realizan una labor desde luego magnífica y yo creo además que en este periodo de gestión en particular merece ser muy destacada pues el avance de la Fundación en diferentes líneas, las nuevas miradas, en fin, desde luego un papel muy importante en lo que se refiere a la cooperación española
pero también visto desde el punto de vista de la cooperación iberoamericana para la cooperación iberoamericana, ¿no? Entonces, muchas gracias, Hugo. Mis saludos al director de la Fundación, a José Antonio Sanaúja. Y bueno, encantado, por supuesto, también de estar con Pastora y con Tano. Bueno, nosotros nos vemos casi cada rato, ¿no? Con Tano la semana pasada, que no fue presencialmente, pero en una videoconferencia. Con Pastora, el último recuerdo mío, Pastora, es volviendo de París, de la precumbre preparatoria de la Cumbre Mundial sobre Transformación de la Educación, que será en Nueva York, convocada por Naciones Unidas en septiembre de este año, ¿no? Y bueno, son también sus instituciones y ellos colaboradores extraordinarios de la SEGIP, o sea que, en fin, yo no sé si somos yo en particular bueno o malo, pero que estoy encantado de estar aquí, desde luego, ¿no? Y sobre todo por el tema. Y voy a ello ahora sí ya, después de esta parte. Casi con un pequeño spot publicitario sobre la organización, el organismo del que formo parte y donde soy director del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, que es la Secretaría General Iberoamericana. Este nombre a veces induce a pensar que se trate de un organismo español, pero no, es un organismo internacional que se encarga de atender, junto con el país anfitrión en cada caso, la organización de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, y también todo el proceso posterior que sigue a la preparación de las cumbres, que es llevar adelante los distintos acuerdos, mandatos que se adoptan por los jefes de Estado y de Gobierno en esas cumbres, que tienen una periodicidad bienal, o en las reuniones ministeriales que acompañan toda la preparación de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, ¿no? En tal sentido, pues, es un organismo internacional del que participan los 22 estados iberoamericanos, los 3 en Europa, que son parte de la Comunidad Iberoamericana, que son España, Portugal y Andorra, más los 19 países latinoamericanos de habla española o portuguesa, que se integran también en esta Comunidad Iberoamericana, ¿no? O sea que no dependemos del Gobierno de España más allá de lo que dependemos de los otros 21 gobiernos que conforman la Comunidad Iberoamericana y, en este caso, institucionalmente, la Conferencia Iberoamericana. En ese marco de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, desde muy tempranamente, diría desde la primera cumbre que tuvo lugar en Guadalajara, México, en el 91, una de las prioridades que fueron señaladas fue la de la educación, la ciencia, la tecnología. Hay una expresión incluso curiosa en la Declaración de Guadalajara, que es que se aboga por la creación de un mercado común del conocimiento iberoamericano, pero bueno, luego todo eso tuvo una evolución que pasó porque el año 2005, en la 15ª Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en Salamanca, España, se acordó la creación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, con participación en él, pues, de las instituciones iberoamericanas vinculadas y orientado a las políticas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Y ya más cercana ahora, en 2014, en la Cumbre de Veracruz, la 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, se celebró en Veracruz, México, se estableció el conocimiento como una de las 3 áreas prioritarias de la cooperación iberoamericana, junto con la cultura y la cohesión social, y digamos que el modelo de espacios como el del Espacio Iberoamericano del Conocimiento se extendió también a esos ámbitos de la cultura y de la cohesión social, y entonces en este momento las 3 áreas prioritarias marcadas por los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos son esas que he señalado: conocimiento, cultura y cohesión social, cada uno con su propio espacio, ¿no? O sea, hay un espacio iberoamericano del conocimiento, un espacio cultural iberoamericano y un espacio iberoamericano de cohesión social. Entonces, en el de conocimiento, en el que, como ven, pues llevamos un recorrido más organizado como voluntad política desde el 91, más organizado a partir de 2005, mucho más organizado a partir de 2014, ¿no? En Veracruz. Allí se ha construido mucho en lo referido a la institucionalidad de ese espacio del conocimiento. Es un espacio en el que es importantísimo trabajar desde una mirada de concertación académica y política. Esta mañana creo recordar que se hizo alguna referencia a la autonomía universitaria también en relación con el reconocimiento de los títulos, ¿no? Claro, operar en el ámbito de la educación superior no puede ser si no se tiene presente esta dimensión de la autonomía universitaria, y por eso en el trabajo que hacemos en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, todos los acuerdos que se toman vienen antecedidos por todo un proceso de concertación académica y política
del que participan los gobiernos, pero también las universidades, ¿no? Allí tienen un papel muy importante las asociaciones nacionales de universidades, como es el caso de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, o como puede ser el caso pues, de ASESEC en Ecuador, o como puede ser el caso de la NUYES en México, o como puede ser el caso de la ANDIFES en Brasil. Estoy mirando un poco, recordando los países que intervinieron esta mañana, ¿no? Y junto con esta participación de las asociaciones nacionales de universidades, o en el caso de algunos países de la universidad pública, que es la institución rectora de la política de educación superior del país, como puede ser la San Carlos de Guatemala, la Universidad del Salvador de El Salvador, junto con esta dimensión académica, en esos procesos de concertación, disponemos de una reunión que se celebra periódicamente, bienalmente, cada 2 años, que es la misma periodicidad que las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, que es la reunión de ministras, ministros y altas autoridades de educación superior. Entonces, todo ese proceso es donde se construyen los acuerdos a los que ahora me referiré muy brevemente, porque no sé cuánto me he comido ya, pero me habré comido un buen rato, de los 15 minutos, en los que estamos centrados y que constituyen nuestra agenda de trabajo, ¿no? Pero sí quería subrayar esta concertación permanente y esta vocación de que todo lo que acordamos venga respaldado por las universidades y por los gobiernos, ¿no? Que, insisto, es algo que es fundamental en todo lo que se refiere a las políticas de educación superior. En el ámbito de ciencia, tecnología e innovación, al que ahora me voy a referir menos, pero lo dejo allí por si luego hay más interés, sí que quiero señalar que igual tenemos una reunión de ministras, ministros y altas autoridades de ciencia, tecnología e innovación, que es el espacio de concertación, diálogo político en la Conferencia Iberoamericana, y una agenda en lo que se refiere a ese campo de la ciencia, la tecnología y la innovación bastante ambiciosa. Decía que aquí no voy a profundizar mucho, pero que atiende cuestiones relacionadas con la diplomacia científica, la formación de investigadores, la ciencia abierta, el fomento del uso del español y del portugués como lenguas de comunicación científica, la ciencia como derecho humano, en fin, hay toda una agenda de temas, y muy destacadamente en los últimos años nos hemos centrado bastante en la innovación, ¿no? De hecho, se aprobó en la cumbre última que ha tenido lugar, que fue en Andorra el día 21 de abril de 2021, una estrategia iberoamericana de innovación. Y la estrategia iberoamericana de innovación es en sí misma un mundo, ¿no? Porque contiene pues, desde líneas de trabajo en uso compartido de infraestructuras y capacidades científicas y tecnológicas singulares, una red de parques científicos y tecnológicos, un planteamiento en cuanto a su implementación usando la metodología de las misiones de innovación, en fin. Para cumplir lo que he dicho me paro aquí, no entro más en ciencia, tecnología e innovación, pero hay todo un mundo interesante que yo creo que se puede profundizar, ¿no? Y en educación superior, y allí sí que voy aterrizando a las cosas. En educación superior nos hemos concentrado en lo que consideramos que son los pilares fundamentales para construir un espacio común de educación superior, ¿no? Hay varios ejemplos en el mundo de esfuerzos de esta naturaleza. Estando en Europa es obligado, ¿no?, hacer una referencia al espacio europeo de educación superior, que, como saben, se impulsa a partir de primero una declaración adoptada en la Sorbona en el 98 y luego otra en Bolonia en el 99. Y entonces ahí hemos tenido, en estas experiencias que había de otros espacios comunes de educación superior, alguna inspiración, ¿no?, para los aciertos y para los errores. Y todo esto nos ha llevado a concentrarnos en algunos elementos que consideramos que son los críticos para avanzar en esa construcción de espacios de educación superior, descontando algo que es importante tener presente en el ámbito iberoamericano cuando se compara con el ámbito europeo, que es que la institucionalidad del ámbito iberoamericano no tiene nada que ver con la institucionalidad no de Europa en su conjunto, pero sí de la Unión Europea, no tiene nada que ver, y eso tiene algunos efectos evidentes, ¿no? Uno muy notable, que es en el terreno presupuestario, ¿no? O sea, en Iberoamérica no tenemos la capacidad de tomar decisiones con implicaciones presupuestarias, como sí se toman en el ámbito de la Unión Europea, y que conducen pues, a una capacidad de acción en el terreno económico que no tenemos en lo iberoamericano, ¿no? Pero sí los elementos sustantivos coinciden básicamente en los que se identificaron también en Europa, ¿no? Y consisten en el aseguramiento de la calidad, al que se refirió también el secretario general de Universidades esta mañana,
el reconocimiento de periodos de estudio de títulos, que eso está muy vinculado con lo anterior, o sea, no los estoy diciendo en un orden predeterminado, sino todos son importantes y dialogan entre ellos. La movilidad académica, que juega también un papel muy relevante, y vinculado con estos tres pilares que se entrelazan entre ellos, ¿no? Pues otra serie de actuaciones que lo que procuran es favorecer el avance en su conjunto de este espacio de educación superior. Luego puedo entrar más al menudeo, ¿no?, de esos elementos. En aseguramiento de la calidad, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos promovido la creación de un sistema iberoamericano de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que reúne a las agencias nacionales responsables de esta labor en cada uno de los países iberoamericanos. Pues, en fin, forma parte pues, desde CNA Colombia, CNA Chile, CONEAU Argentina, CACES Ecuador, voy dando algunos nombres, COPAES y CIES de México, aunque ahora se ha creado una institucionalidad nueva en el ámbito del aseguramiento de la calidad, en fin, ANECA de España, que es la agencia española. Este sistema iberoamericano de aseguramiento de la calidad de la educación superior solamente incorpora los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad, o sea, no incorpora instituciones privadas acreditadoras, es los sistemas estatales de aseguramiento de la calidad, y ha puesto en marcha actuaciones que creemos que tienen una cierta relevancia, como un registro de programas e instituciones acreditadas de alcance iberoamericano, que permite que cualquier ciudadano o institución pueda saber, ante una oferta de un programa de educación superior, si corresponde a un programa acreditado y una institución acreditada o no. Ha aprobado el sistema también, que se abrevia como SIACES, ¿no? Ha aprobado unas buenas prácticas en materia de aseguramiento de la calidad, o lo que en Europa se llamaría los Standards and Guidelines, ¿no?, para la acreditación. En fin, ya ha avanzado en un camino con más elementos, de nuevo no voy a profundizar mucho. Sí les diré algo que me parece relevante, que es que muy recientemente, en el mes de abril de este año, el sistema iberoamericano suscribió un acuerdo de colaboración con reconocimiento recíproco de su labor con ENQA, que es la Red Europea de Agencias de Acreditación, ¿no? Y entonces verán que estamos construyendo una plataforma entre agencias de acreditación. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque consideramos que contribuye de manera determinante a generar confianza entre las instituciones y hacia la ciudadanía. O sea, los sistemas, aparte de contribuir deseablemente a la mejora de la calidad de las propias instituciones de educación superior y la labor que realizan, creemos que transmiten y pues esa confianza y la acentúan, y por eso nos parece muy importante, ¿no? ¿Sigo? Sí. Bueno, 2, 3, 4 minutos. Dije aseguramiento de la calidad, dije movilidad académica y reconocimiento de periodos de estudio de títulos. Voy a reconocimiento de periodos de estudio de títulos primero y aterrizo con calidad. Reconocimiento de periodos de estudio de títulos, la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno aprobó un acuerdo iberoamericano en esta materia. Voy a decir aquí que nosotros hemos optado en el ámbito iberoamericano por la que podríamos decir la vía europea del reconocimiento de periodos de estudio de títulos, que consiste no en la vía de los tratados internacionales, sino en justo avanzar en esa creación de confianza y fortalecimiento de la confianza entre los sistemas de educación superior y las instituciones, de manera que esa mejora de la confianza conduzca finalmente a reconocimientos cuasi automáticos de los títulos de aquellas instituciones que han sido acreditadas, ¿no?, en sus respectivos países. ¿Ven? Estamos procurando avanzar hacia una cierta facilidad, incluso automatización, en los procesos de reconocimiento de periodos de estudio de títulos, ¿no? No es que sea tan simple como yo corto lo cuento, pero vamos, pero esto es... ¿Por qué digo que hemos optado por esta vía y la contrapongo a la vía de los tratados internacionales? Pues fíjense, porque la experiencia que hemos acumulado, yo creo que habíamos acumulado en Europa también, es que la mayoría de los intentos que se han hecho de lograr avanzar en el reconocimiento de periodos de estudio de títulos a través de tratados internacionales han terminado conduciendo casi a la depresión, ¿no? Porque no surten el efecto, porque
El tratado sí lo firman, ¿no? Todos los estados que expresan su voluntad política de participar en él. Pero luego los procesos de ratificación de los tratados, que son imprescindibles para que surtan su efecto, no se culminan. De hecho, el acuerdo que había anterior al que hay ahora de reconocimiento de títulos en América Latina, que era de los años 70, no llegó a entrar en vigor nunca, porque nunca logró ser ratificado por el número de estados parte firmantes que el propio texto del tratado decía que eran necesarios para que entrara en vigor, ¿no? Y aunque ahora la UNESCO ha impulsado un ejercicio que elogiamos, acompañamos, en fin, ponemos todas nuestras capacidades también a su servicio de implementación, que es un nuevo convenio para el reconocimiento de periodos de estudio y de títulos de ámbito latinoamericano, que dialoga con una convención global que también impulsó la UNESCO de reconocimiento de periodos de estudio y de títulos. Lo cierto es que a la fecha creo que debe estar llegando a los 4 países, o hay 3 países que lo han ratificado, camino de 4 de un conjunto de países mucho más grande. Entonces ven que es un camino que creemos que es más lento y más complejo, ¿no? Por eso el acuerdo sobre reconocimiento de periodos de estudio de títulos iberoamericano, ¿por qué apuesta? Pues apuesta por lo que les presenté primero, el aseguramiento de la calidad, apuesta por también un camino de armonización de los sistemas de educación superior, de la manera que es en el mismo lenguaje casi que se planteó en la construcción europea, y en cambio pues no por esta vía, como digo, de los tratados internacionales, que nos parece que son más lentos que la propia realidad de los sistemas, ¿no? Luego seguro que en las preguntas entraremos más a la cosa. Y por último, ya para terminar, en movilidad académica, promovimos desde el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, atendiendo el mandato de los jefes de Estado y de Gobierno, una iniciativa que se denomina Campus Iberoamérica. Campus Iberoamérica no es un programa de movilidad académica, es un marco iberoamericano de movilidad académica, que lo que busca es, por un lado, favorecer las condiciones que se requieren para la realización de las movilidades académicas. Esto tiene que ver, de nuevo, bueno, vean que está todo relacionado, con reconocimiento de periodos de estudio y de títulos. O sea, no tiene, desde luego no tiene la misma utilidad una movilidad académica que no garantiza el reconocimiento de periodo de estudio del título al regreso, que la que sí que lo garantiza, ¿no? Por otro lado, en Campus Iberoamérica lo que hacemos es procurar unir los esfuerzos de los distintos programas de movilidad e iniciativas existentes bajo un paraguas común, lo que permite, por un lado, que se fortalezcan estos programas y que se beneficien de determinadas economías de escala, como la negociación de precios de pasajes para que resulten más ventajosos, de seguros, de esos rubros que todo programa de movilidad consume, y también para ofrecer una ventana a la que pueda acudir cualquier persona interesada en realizar una movilidad académica, que le permita, una vez perfilados sus intereses, conocer en un universo de oportunidades de movilidad que ofrecen programas distintos, encontrar aquellos que se ajustan más a sus intereses, ¿no? ¿Por qué hemos hecho esto y no tenemos un programa de movilidad académica, en fin, tipo Erasmus, ¿no? Que es el clamor, siempre se clama porque tengamos un programa de movilidad tipo Erasmus? Pues esto tiene que ver con algo que les dije hace un rato, y ya este es mi último minuto, que les dije algo hace un rato, y es que la región iberoamericana, si la pudiéramos denominar así, que a veces en términos políticos no sé si es muy correcto, pero como decía, no tiene la institucionalidad que tienen otras construcciones, como el caso de la Unión Europea, o como tal vez pueda tener la construcción del ámbito latinoamericano y caribeño, y eso dificulta mucho tener la capacidad de reunir los recursos necesarios como para lanzar un gran programa de movilidad académica. Es decir, no tenemos un Parlamento iberoamericano, ni lo vamos a tener, no hay una comisión iberoamericana entendida como un gobierno iberoamericano, como es el caso de la Comisión Europea, no hay unos presupuestos iberoamericanos asociados a esto, y por tanto esos que podrían tomar esa decisión, si existieran, no pueden decidir dedicarle 15.000 millones de dólares a movilidad académica, cosa de los órdenes de magnitud que ha hecho Europa, ¿no? Pero bueno, me quedo por aquí, Hugo, y muchas gracias de nuevo por poder acompañarnos. Recuerdo para los que se han incorporado más tarde que es el representante de la Secretaría General Iberoamericana. Constructo, digamos, hemos hablado de que era iberoamericano y cuáles son, digamos, su institucionalidad. En ese marco dirige el espacio de conocimiento
a través de los temas que he comentado. Como representación de la CRU, del Consejo de Rectores de la Universidad Española, Salustiano Mato nos acompaña. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, evidentemente, para mí es un placer estar con Félix, con Pastora, y agradecer a la Fundación Carolina y a Hugo Camacho que pensara en la CRUE y que pensara en mi persona para compartir este rato con vosotros y poder explicar un poco de qué manera pues CRUE, lo que es el sistema universitario español, pues intenta y trabaja para construir, ¿no? Y qué papel tiene en la construcción de ese espacio iberoamericano del conocimiento, ¿no? Realmente la CRUE es el paraguas en el que lleva muchos años fomentando encuentros con las conferencias de rectores de distintos países iberoamericanos, y sobre todo se aprovecha de la SEGIP para que sea su marco, y son ya muchos años en los que a través de la CRUE pues, se generan muchos acuerdos bilaterales entre universidades españolas y universidades iberoamericanas que permiten el establecimiento de programas concretos de movilidad, de relación, de cooperación, y eso construye evidentemente el espacio iberoamericano del conocimiento. Pero realmente en los últimos años, además de seguir haciendo esa labor, ¿no? de que sea continua y constante la relación entre nuestros rectores y rectoras y los rectores y rectoras iberoamericanos, y por lo tanto exista comunicación, programas, precisamente dentro del marco de las autonomías universitarias, pues que puedan hacer posible y real ese espacio iberoamericano. Nuestra apuesta última es lanzarnos un paso importante en el nivel de ambición. Y es que no queremos conformarnos ya con fomentar encuentros y acuerdos bilaterales, ¿no? Queremos empezar a hacer dinámicas desde la Conferencia de Rectores conjuntas y de carácter transversal. Y de esta forma, pues preocupándonos por esto y preocupándonos por el horizonte que nos marca la Agenda 2030, ¿no? y que de alguna manera el sur del mundo creo que lo entiende mucho mejor, porque le llega mucho más al corazón que al norte del mundo, lo que son las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Empezamos a pensar en cómo empezar a ver la actividad universitaria y su relación con precisamente los ODS, ¿no? Y en ese sentido iniciamos un trabajo que acabamos no hace mucho con la Fundación Carolina. La Fundación Carolina, que es una institución que es realmente una institución que todo lo que hace está contribuyendo de forma decisiva a la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento. O sea, no solo con el programa famoso de becas, de máster, sino y los premios y los reconocimientos, sino todas las actividades realmente de la Fundación Carolina construyen el espacio iberoamericano de conocimiento. Esto que se aprobó en el 2005 en la SEGIP, y que hay todo un conjunto de actores que lo están haciendo posible, ¿no? Pues en esa idea acordamos, hicimos un trabajo conjunto de la CRU y la Fundación Carolina para ver. El ejercicio lo hicimos en España con los másteres españoles. En España estamos del orden de 3.200, 3.300 títulos de máster acreditados, y queríamos ver realmente cuál era la relación de los estudios de posgrado, de los estudios de máster en las universidades españolas con los 17 ODS. Primero, lo que podríamos ver es si existía relación o no, y luego realmente de qué manera, que era lo importante, la formación que se imparte en esos máster tributaba en capacidades para los alumnos y herramientas que pudieran ayudarles a cumplir las metas de los 17 ODS, que ya era un paso más complejo. En este sentido, conseguimos cerrar este trabajo con un producto que está publicado en nuestra página web. Aún no publicamos en revistas serias, pero el informe está publicado,
y lo que sí conseguimos es verificar realmente cuál era el status quo de la relación de las enseñanzas de posgrado con los ODS, de qué manera lo incorporaban y de qué manera se pensaba en el diseño de los estudios para que los alumnos alcanzaran resultados de aprendizaje que los, digamos, capacitara para construir, cada uno en su sitio, cada uno en su país, caminos que les llevaran a alcanzar las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, conseguimos incluso agrupar temáticamente la tipología de máster que nos encontramos y las agrupamos para, bueno, el estudio lo podéis leer con detalle, pero en 4 grandes tipologías que nos encontramos. Los que llamábamos máster, digamos, intensivos, que eran máster que tenían de una forma clara presente gran parte de los ODS y de una forma intensa. Luego había máster generalistas que tenían presente muchos ODS, gran parte de los 17, pero de una forma muy leve, simplemente era un acompañamiento de decir cuál era la Agenda 2030, pero en las herramientas del aprendizaje no tributaba a lo que importa, las competencias. Y luego, más a menudo, nos encontrábamos máster que llamábamos especialistas, que ya eran másters en los que realmente el aprendizaje tributaba a capacidades, a resultados de aprendizaje que daban capacidades en 1, 2, ¿no? O como mucho 3 ODS, ¿no? Esto era muy frecuente en los de ciencias de la salud, por ejemplo, ¿no? O en los de humanidades, que están muy ligados al 4 o 5. Entonces, y luego había otros que eran también poco intensos a su relación con los ODS y en pocos ODS, en ODS muy concretos. Pero estábamos viendo cómo esto está calando, hay un cambio de cultura en España, en las universidades españolas, se tiene presente ya en el aprendizaje esas metas, esa dirección. Y eso quiere decir que hay que educar aprendiendo, educar haciendo, ¿no? Y se aprende haciendo, y sobre todo, aparte de aprender haciendo, se aprende en valores, pensando en cómo se tiene que hacer el trabajo, la profesión, pensando en darle un futuro al mundo en el que vivimos, ¿no? No solo en unos resultados muy monetarios o muy de impacto cortoplacista, ¿no? Y nuestra ambición es que este ejercicio nos ha servido para, desde el Servicio de Estudios y Datos que tenemos en CRUE, que coordina un poco todos los estudios, las encuestas y los informes que publicamos de la actividad española, ¿no? El más famoso es la Universidad Española de Cifras, pues queremos ya ver de qué manera, con el estudio, podemos pedirle a todas las universidades españolas cómo organizar la información de su actividad académica para que podamos hacer luego preguntas que nos permitan captar datos que nos permitan, digamos, tener una idea más cualitativa de lo que se hace. ¿De qué manera impactamos socialmente con nuestra actividad académica, ¿no? Es un plan muy ambicioso, muy a largo plazo, que ya hicimos la parte académica, porque con el trabajo de la Fundación Carolina vimos de qué manera vamos a poder hacer esa guía de cómo ordenar la información que vamos a empezar a trabajar en la Comisión 2030 con todas las sectoriales en el futuro, porque de hecho, como continuidad de este trabajo, tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho para un producto académico como los máster, tenemos que hacerlo para un producto de investigación como pueden ser los papers o las publicaciones, o para un producto de transferencia como pueden ser los contratos con empresas, por ejemplo, ¿no? Cuando tengamos los tres, podremos discutir y elaborar esa guía de organización de la información. ¿Para qué? Para completar la fotografía de lo que hace la universidad, en este caso española, que hace mucho más de lo que estamos viviendo. Y es medir algo más cualitativo, no solo tan cuantitativo. No sé, al final es cómo le llegamos al corazón a la gente, ¿no? Es lo que importa. Porque es cuando van a apreciar el conocimiento. Si una persona, cualquier ciudadano, entiende que le llega al corazón, que le afecta su vida el conocimiento, lo va a defender y lo va a querer, ¿no? Y este es un cambio absolutamente
queremos provocar. Y hablando con la Fundación Carolina, precisamente esta experiencia de relacionar los máster con los ODS, queremos dar un paso de digamos, promover este tipo de trabajos a otras conferencias de rectores hermanas en Iberoamérica, para ir construyendo pues, una fotografía de todo el espacio iberoamericano homologable y comparable, porque lo importante en esto es, cuando haces la guía informativa, es compatible con cualquier plan que haga cualquier universidad de su Agenda 2030. Pero lo importante es que todos ordenen la información igual, para que los datos sean comparables, homologables, etc. Entonces tenemos que tener un acuerdo de cómo ordenar la información, ¿no? De dónde extraemos cada cosa, ¿no? Cuáles son los datos que podemos extraer para medir cosas sin pedir información, que ya tenemos algunos, ¿no? Como por ejemplo contenidos específicos de ODS en los programas académicos o citas bibliográficas de la bibliografía recomendada. Esos son, por ejemplo, por poner el ejemplo de los máster, cosas que ya podemos medir. Pero hay otras que hay que señalar casillas por parte del director del máster, ¿no? Cuando genera el máster, cuando genera el plan de estudios, o algunas casillas en la hoja de matrícula de los alumnos, ¿no? Que nos van a dar otra información. Y eso es lo que vamos a promover que se haga en todo el conjunto de las universidades. Y ligado a esto de hacer cosas un poquito más transversales y que sirvan de una forma cualitativa de mayor impacto a la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento, estamos atreviéndonos a hacer productos académicos transversales. No la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid con la Universidad de Tamaulipas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sino transversales. Y hemos iniciado con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y que la vamos a inaugurar este octubre, una escuela de posgrado hispano-cubana, todas las universidades españolas con todas las universidades cubanas, ¿no? Vamos a hacerlo como ensayo piloto, ¿no? De ejercicio transversal, en este caso en una temática elegida por el gobierno cubano, que es agricultura sostenible y soberanía alimentaria. Y entonces, ya en esa escuela, que ya está definida, que ya tenemos el programa cerrado, que la semana que viene va a salir la convocatoria de matrícula, ¿no? Y que va a estar financiada para un grupo pequeño de alumnos, pero la idea es, en principio vamos a empezar, aunque sea hispano-cubana, ya abriendo a Caribe, de tal manera que queremos seleccionar 20 alumnos para ese máster cubanos, 5 de Caribe y 5 españoles, ¿no? Vamos a hacer ese ejercicio. Es un ejercicio transversal, ¿no? Y este tipo de cosas que nos va a servir como piloto de promover dinámicas entre las conferencias de rectores que pueden empezar a hacer ejemplos de formación realmente transversa y que no tengan que esperar los títulos, porque ya lo tienes, ¿no? A ser homologados. El título es de todos a la vez. Y por lo tanto está acreditado y aprobado por todas las universidades que participan. En este caso son 12 españolas y 7 cubanas dentro de la temática concreta, ¿no? Y luego estamos trabajando con la SEGIR, y acabo con esto, con algo todavía más difícil, transversal y más difícil y más ambicioso, que es ya un cambio de escala. ¿Y cómo podríamos hacer un cambio de escala? De hacer algo, algún producto, alguna cosa que fuera de todo el espacio iberoamericano a la vez, ¿no? Escogimos el doctorado y enunciamos la forma de crear una escuela iberoamericana de doctorado, que además creo que ya lo comentaste con varios países, sí, y no sé si en la cumbre de Andorra algo dijiste, ¿no? Entonces, el gran obstáculo, lo sabemos, lo dijo Félix antes, es Europa puede poner dinero, porque tiene Comisión Europea, pero ¿cómo dotamos de recursos a esa gran escuela iberoamericana de doctorado con la situación iberoamericana? Pues esto es construyendo compromiso de conferencias de rectores en cada país con los gobiernos de cada país. Y en la medida que se vayan construyendo esos compromisos, habrá una dotación específica que nos da el resultado de cuántas, ayudas o
o contratos de formación doctoral podemos establecer. Y la idea no es hacer una escuela doctoral única, sino una especie de red de escuelas internacionales de doctorado de todas las universidades del espacio. Y con una lógica, la lógica de cooperación sur-sur. La lógica de que los países dentro del espacio iberoamericano de conocimiento que tienen sistemas de ciencia y tecnología altamente competitivos, desarrollados, puedan compartir su conocimiento con los países que tienen todavía mucho recorrido para desarrollar su sistema de ciencia y tecnología. Porque el futuro está en la formación de personas, y formación de personas que ancle y tenga raíces en el territorio y que puedan ayudar a desarrollarlo. Además, con una visión, otra vez, de la Agenda 2030, ¿no? Tenemos hasta un ensayo de cómo serían las convocatorias, las modalidades, el dinero, o sea, tenemos cuantificado todo esto, pero nos queda ir sumando compromisos para hacer la dotación, ¿no? Pero bueno, el tema está presentado, está bien visto por los que mandan y tendremos que construirlo lentamente, pero paso a paso y sin pausa, para poder formar esa llamada única. Además, lo interesante es que tendríamos una... Yo había preparado una presentación, pero que explica un poco esto, así que muy gráfica, pero le pido a los organizadores que, como la tenéis, que os la distribuya, así veis un poco cómo son los objetivos, cómo son las modalidades, ¿no? Y cuánto es el montante de cada contrato, bueno, y todas estas cosas, ¿no? A nivel de ensayo, ¿no? Y eso es el camino que estamos intentando recorrer, ¿no? Estos últimos años, ¿no? Empezar a dar esos saltos cualitativos a la vez que seguimos en esa, digamos, dinámica, las conferencias de rectores, de relacionarnos y de que nuestras universidades se relacionen bilateralmente y multilateralmente en todos los temas que tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Y esto es como resumen lo que quería compartir con vosotros y que estamos haciendo desde Cuba. Como veis, hay un conjunto de iniciativas, ¿no? digamos, que aterrizan hoy en la sesión de este miércoles, ¿no? Que vienen construyendo el espacio de mercado de conocimiento. Algunas son marcos referenciales, ¿no? A los que se ha referido Félix, ¿no? Otros son proyectos ya más o menos maduros, otros son ideas, ¿no? Ideas también que se van a ir construyendo, ¿no? Otros son pilotos que se han hecho aquí en España, que también trataremos de iberoamericanizar, ¿no? En la medida que, digamos, el tiempo, los recursos y el ánimo nos den para ello, ¿no? Es, digamos, una forma también de construcción en la cual, desde lo bilateral, la relación bilateral, la Fundación Carolina Porta, desde lo multilateral, la Secretaría General Iberoamericana, es el espacio político, ¿no? Dentro del marco multilateral iberoamericano, y luego, digamos, el mundo universitario, como decíamos ayer y hoy repetíamos, ¿no? Yo insisto, ese gran desconocido, ¿no? La cantidad de flujos que hay, ¿no? Bilaterales, trilaterales, tetralaterales, ¿no? Con mayor formalidad, con menos, ¿no? ¿Qué universidad española o latinoamericana no tiene un vínculo, ¿no? Al otro lado del Atlántico, ¿no? Es generalizado, ¿no? Otra cosa es que seamos capaces, digamos, de sistematizarlo, ¿no? Pero es rico, ¿no? Y a mí a veces el que se pierda, digamos, y no lo sepamos sistematizar, me preocupa, pero otras veces me preocupa menos, ¿no? Porque esto, digamos, tiene una riqueza que vale la pena, digamos, conservar, ¿no? La profesora Martínez Sampere, vicerrectora de la UOC, es una de las personas activistas de cooperación, ¿no? No solo en el ámbito universitario, que por supuesto, sino en el ámbito general de la cooperación internacional. Ha sido miembro del Consejo de Cooperación, al cual se refería ya la directora general de Planificación, y bueno, tanto el mundo de la cooperación en general como la parte universitaria en particular, es una persona con mucha experiencia, ¿no? Le invitamos a que nos cuente algo. Pues muchísimas gracias, Hugo, gracias a mis compañeros de mesa o de medio círculo y gracias a vosotros por estar aquí con esta calor que nos está cayendo. Vamos a una granularidad más pequeña, ¿no? Félix hacía el marco iberoamericano, Salustiano nos enfocaba, ¿no? en la CRU, en la Conferencia de Rectores Española a nivel nacional. Yo os voy a hablar más desde una universidad, pero también con la experiencia de lo que hemos hecho diferentes universidades españolas con universidades al otro lado del Atlántico y me pedía Hugo que hiciese esta evolución, ¿no? que ha pasado la cooperación y la cooperación avanzada y cómo la educación superior ha sido clave para tejer estos vínculos.
yo me detendré en dos elementos que para mí son catalizadores, en mi opinión, de la situación actual, que ha sido precisamente la Agenda 2030, ya muy citada en este curso, y después la pandemia. Y acabaré con algunos retos y algunas ideas de futuro, pero bueno, que podemos seguir. Pero hago una consideración previa. Yo os hablaré desde mi experiencia en una universidad española, con muchísima relación con universidades latinoamericanas, pero con una experiencia desde aquí que sin duda después en el debate podremos enriquecer entre todos. Vale, entonces yo empiezo por lo último que decía Hugo y que ya se ha comentado. La cooperación en educación superior a nivel de la región iberoamericana no es nueva. Llevamos cooperando nuestras universidades, nuestros académicos, yo creo que desde que las universidades se formaron, ¿no? Lo que sí que quizás es mucho más nuevo, mucho más interesante en mi punto de vista, es que sí que es una cooperación mucho más articulada, mucho más integral, mucho más sistematizada, quizá no todo lo que nos gustaría, pero mucho más sistematizada y también mucho más incentivada por estos marcos, por estas ayudas, por estos empujes. Pero las colaboraciones académicas, y yo siempre hablo de docencia y también de investigación y transferencia, yo no me gusta separarlo porque al final los profesores universitarios tenemos que hacer todas estas tareas, nos han servido mucho para estrechar estos vínculos entre las universidades de nuestros países. Es cierto que muchas veces con unos enfoques y a veces con unos resultados desequilibrados, ¿no? Fugas de cerebros y demás. Es verdad que a veces no siempre por motivos académicos, ¿no? Situaciones políticas, sociales, económicas, no sé, aquí en España la purga franquista que hizo que desde universidades latinoamericanas se acogiesen a muchos académicos de aquí. Pero dicho esto, es verdad que en los últimos 20 años, quizá 25 años, al menos desde la cooperación española se ha incentivado mucho ese trabajo no solo bilateral, sino multilateral a diferentes aproximaciones, ¿no? Y se ha incentivado con iniciativas individuales de universidades concretas, es cierto, pero también con iniciativas gubernamentales, como ya nos explicaban antes, tanto Félix como Salustiano, ¿no? Tanto desde el propio sector, o sea, universidades, grupos de académicos, redes temáticas académicas, también desde administraciones y gobiernos, el sector de la educación superior, pero también desde todo el sector de las relaciones internacionales y la cooperación al desarrollo. Y eso es algo que es verdad que en España a veces lo comentamos porque tenemos un sistema de cooperación descentralizada que no es tan habitual en otros países donde los diferentes actores del sistema de cooperación también contribuimos. Y ese Consejo de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde está representado, por supuesto, la Administración General del Estado, pero también las comunidades autónomas, también los municipios españoles, las universidades, las ONGs, la patronal, bueno, da una buena idea de cómo se entiende aquí. Otra cosa es que luego, seguro hay siempre espacio de mejora, pero es verdad que los actores somos múltiples y variados. No siempre estas dinámicas han ido acompasadas, igual que muchas veces separamos docencia de investigación, a veces no siempre nos coordinamos bien y para mí el ejemplo clave es dentro de una misma universidad, pues quien gestiona las oficinas de cooperación universitaria al desarrollo no siempre se hablan del todo con las oficinas de transferencia y la innovación, ¿no? Dentro tenemos muchos silos, los que venís de la universidad lo sabéis, nos gusta compartimentar. Bueno, pues en este tema también. Pero desde esta aproximación de las relaciones internacionales y la cooperación al desarrollo, yo os quería explicar un poco la historia de la cooperación universitaria al desarrollo en España. En España todo sale en los 90 con el movimiento del 0,7%. O sea que es bastante un movimiento bottom-up, ¿no? De abajo arriba. La comunidad universitaria se implica, juventud, pero también personal académico, personal de gestión, y con ese movimiento se empiezan a organizar acciones de cooperación al desarrollo y, como no, en América Latina, con América Latina, pues un espacio muy, pues de muchísimas relaciones ya establecidas. Unos años más tarde, y eso en principios de los 90, pero unos años más tarde, las universidades como institución toman el reto y empiezan a crear estructuras para ello, cosa que antes no
existía, empiezan a crearse oficinas de cooperación universitaria al desarrollo y la CRUE, la Asociación de Universidades Españolas, el Consejo Nacional de Rectores, también lo asume como propio y crea grupos de trabajo específicos para ello, pero no solo eso, sino, como sabéis, los que nos implicamos en el mundo de la cooperación también somos activistas, como ya me definía Hugo, y decidimos no quedarnos ahí. Y en el 2000 se aprueba la Estrategia Española de Cooperación Universitaria al Desarrollo, que es la primera estrategia que aprueba la CRUE, donde definimos el marco de qué entendemos nosotros cooperación universitaria al desarrollo. Es un documento interesante, porque es de hace 22 años ya, pero ya marca las bases de lo que queríamos hacer. Y distingue, por ejemplo, qué es cooperación internacional, qué es cooperación al desarrollo y qué es ayuda humanitaria. Nosotros nos íbamos a centrar en cooperación al desarrollo, con un enfoque de igual a igual, con un enfoque que pretendíamos combinar las aportaciones de que todos ganamos aquí, y también explicitando que lo que íbamos a hacer era con las actividades propias de la universidad. Docencia, investigación, transferencia y el resto de actividades, que esto, para los que conocéis los diferentes sistemas universitarios, es para mí una de las grandes diferencias entre el sistema universitario español y europeo, diría, y el de universidades de América Latina, con esa implicación de cómo entender el compromiso comunitario, que aquí no lo tenemos tan bien estructurado y que ahora lo estamos trabajando más y donde hemos aprendido muchísimo de ustedes, ¿no? Llega la Agenda 2030, luego me referiré, y hace una gran crisis en la Universidad Española, al menos en los equipos de cooperación. Una agenda que hasta entonces era muy de cooperación al desarrollo, los objetivos del milenio, esa SCUDE se gesta con los objetivos del milenio, y que de repente nos dicen, esto afecta a todo el mundo, también a vosotros tenéis que hacer algo más aquí, ¿no? Y entonces, en todo ese momento de reflexión que en CRUE se trabaja también la implicación de las universidades españolas en la Agenda 2030, dentro de los grupos de cooperación universitaria al desarrollo nos planteamos que hay que actualizar esa SCUDE del 2000 y en el 2019, está todo en abierto, lo encontraréis en la página web, actualizamos esas directrices de cómo nos tenemos que relacionar en ese aspecto concreto de cooperación universitaria al desarrollo con otros sistemas universitarios. Las actividades son las mismas, pero hacemos incidencia en esa sistematización, en esa articulación y en un aspecto clave que se ha visto interesante de también apostar por el refuerzo institucional, hacerlo no tan granular, hacerlo mucho más sistémico. Pero como os decía, la Agenda 2030 es una de las grandes catalizadoras de dónde estamos aquí. Cuando se aprueba en el 2015 la universidad europea, diría yo, por primera vez se siente interpelada en su integralidad, cosa que no había pasado en América Latina, que ya lo teníais más incorporado, con todas las críticas. No entraré ahora, que podemos criticar mucho la Agenda 2030, pero al menos aquí, por primera vez, una agenda política internacional firmada por Naciones Unidas, por primera vez dice que la educación superior también tiene que tener igualdad y equidad en el acceso y incrementar la cobertura, ser disponible para todo el mundo. Eso seguro que ya lo habéis dicho. Pero otro elemento clave en esta Agenda 2030 para mí es que el conocimiento es el hilo conductor, ¿no? Ese espacio iberoamericano del conocimiento ya fue precursor en ese momento. La Agenda 2030 dice, es que sin conocimiento no vamos a ningún lado, sin conocimiento para resolver esos problemas que tenemos delante y ahora mismo muy palpables, un conocimiento que ya no solo está en la academia, un conocimiento que está también en otras comunidades, en los museos, en los hospitales, en las administraciones, también en otros colectivos, ¿no? Y con lo cual, incorporar todo ese conocimiento, que yo creo que ha sido muy relevante. Yo creo que no es casual que la UNESCO el año pasado publicase sus recomendaciones de ciencia abierta a nivel global. Bueno, todo forma parte de ese empuje que la Agenda 2030 le ha dado. Y eso, y genera a nivel español al menos un espacio de reflexión y de llamada a la acción, que no solo es a nivel europeo, a nivel internacional, a nivel global. Las universidades se han visto interpeladas por la Agenda 2030, ¿no? Pero luego nos llega la pandemia y nos toca a todos.
de manera clarísima, ya la apuntaba la Agenda 2030, si se mira con detalle una de las metas del ODS 3, pero llega la pandemia y lo para todo, nos devasta en muchos aspectos, pero aflora y hace aflorar muchísimas de las, a ver, en catalán, mancanzas de las deficiencias que tienen nuestros sistemas educativos, también el superior. Estaban ahí, ¿no? Desigualdades de acceso, desigualdades de brechas, muchas brechas, no solo la digital. Bueno, y entonces aquí pasan una serie de cosas. Yo os voy a dar un ejemplo de... Gritan más, ¿no? Si queréis, sí. Grito yo más, si queréis. Ha ido, si no veniros ahora. Si no, acercaros, acercaros si queréis. ¿Así? Vale, pues nada, intentaré, me lo coloco así, súper. Decídmelo, vale, que yo me muevo mucho, lo digo, te iré mirando, no, y no estaba preparado, pero es que os voy a contar un caso de lo que pasó en mi universidad, la Universitat Oberta de Cataluña, con la pandemia, que está apuntado. Ahora hago publicidad porque me ha dicho Hugo que tenéis el libro, pues uno de los artículos es precisamente cuenta uno de los ejemplos que pusimos nosotros en marcha. Pero nosotros somos una universidad que nació online totalmente, que nació digital en el 95 y cuando viene la pandemia y viene el confinamiento, todos en casa, lo que nos damos cuenta es que nosotros lo que podemos aportar es precisamente conocimiento en educación online. Si era algo que teníamos, era eso, y enseguida nos ponemos a disposición, por ejemplo, el Ministerio de Universidades y de CRUE, que monta un portal con documentos para cómo trabajar la educación online. De otros ministerios, por ejemplo, el peruano hizo también un espacio similar, pero nosotros nos dimos cuenta que faltaba algo más, que faltaba la interacción, que había mucho documento estático, pero no el acompañamiento de muchos docentes que se habían quedado en casa sin saber cómo abordar esa docencia en remoto, ¿no? Y de abril del 20 a junio del 20 montamos una serie de webinars en directos a los que se apuntaron unas 10.000 personas, la mitad en España, pero la otra mitad en América Latina, porque lo hicimos en español, y donde profesores de la UOC compartían algunas estrategias al resto de profesorado. Fue un éxito en ese momento, no nos lo esperábamos, fue como, bueno, lo lanzamos en abierto, por supuesto en horario de tarde español, para que desde allí se pudiese acceder bien, con un espacio de pregunta-respuesta que sirvió bastante de catarsis generalizada, donde la gran mayoría de profesorado universitario, pero también de educación secundaria, también de formación profesional y técnica, y el éxito dura porque acumula más de 170.000 visualizaciones en YouTube, para deciros que ha sido el programa más importante de nuestra universidad en acción de emergencia, ¿no? De ayuda de emergencia. Pero claro, esa ayuda de emergencia fue la emergencia del confinamiento y eso no es refuerzo del sistema universitario. Y con esa idea de que podemos hacer más como refuerzo de cooperación, nosotros nos planteamos que había que ir más allá. Y de la mano de la SEGIP, y gracias a Félix, pusimos en marcha toda una serie de programas, primero para la capacitación docente, cosas que ya veníamos haciendo, ya veníamos capacitando a docentes de todo el mundo en educación y tecnología, ya veníamos acompañando a algunas universidades en la transformación digital, pero es verdad que el paraguas de la SEGIP nos dio la fuerza para reforzar y escalar, cosa que si no nosotros mismos no hubiésemos podido. Y en ese sentido, lo que fue un programa de ayuda de emergencia, lo transformamos a un programa de cooperación internacional, de cooperación bilateral, porque en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, fue cooperación universidad-universidad o universidad nuestra, un gobierno específico, con ese paraguas multilateral que la SEGIP nos proporcionaba. Lo digo porque os doy ese ejemplo, porque este es uno, Por supuesto, luego está todo el tema de las vacunas y de la gestión sanitaria de la COVID. Pero yo creo que si algo nos ha demostrado la COVID es precisamente que el conocimiento, que no solo está en la universidad, pero que también está en la universidad, es clave para solucionar los grandes retos globales y locales, muchos de ellos apuntados en la Agenda 2030. Con lo cual, lo sabemos hacer, lo hemos demostrado. Sabemos que si colaboramos todos juntos, podemos hacer. Los retos están.
están en la Agenda 2030, están en otras agendas. Hay más, seguro. Tenemos un caos climático que le llaman ya, de la que ya no podemos ni negarlo porque nos está afectando cada día, ¿no? Si estáis viendo las noticias estos días en España, incendios, récords de temperaturas, se acaba el trigo, aumentan los conflictos, un caos. Habrá que hacer algo, ¿no? Entonces, acabo con esto. Yo os doy una referencia que a mí me gusta mucho de cómo lo abordan, el poder trabajar juntos para solucionar retos, y es un documento que precisamente encargó Naciones Unidas, que se publicó en el 19, justo antes de la pandemia, pero sigue estando muy vigente, que es cómo precisamente de la mano de la academia abordar todos estos retos. Y se llama The Future is Now, Science for Sustainable Development. Se publicó en el 19, como digo, y es un metaestudio que encargó Naciones Unidas a una serie de académicos independientes. Y ellos lo que hacen es una serie de consideraciones con 4 palancas clave: cambios en la gobernanza, cambios en la economía y las finanzas, si no, no vamos a ningún lado, cambios en la acción colectiva e individual y, por supuesto, cambios en la ciencia y la tecnología y en la academia. Podíamos contribuir a atacar una serie de retos que tenemos sobre la mesa. Siguen siendo muy vigentes. Si os miráis el documento, ellos proponen, no les llaman misiones, pero podrían ser unas misiones. Y lo interesante es que hacen una mención especial a cómo desde la academia también nos deberíamos transformar para realmente ser sensibles a todas estas necesidades, ¿no? Yo sugiero que lo veáis porque es muy interesante. Pero acabo con esto, acabo con el diagnóstico. Lo tenemos, estamos hiperdiagnosticados, ya sabemos lo que nos está pasando, sabemos cómo abordarlo. No solo es una cuestión de voluntad, pero también es una cuestión de voluntad. Yo creo que todos estos marcos referenciales nos tienen que ayudar para dar un paso más, sobre todo en un momento como este, de muchas crisis en muchos aspectos. Lo dejo aquí de momento. Muy bien, muchas gracias, Pastora. Decía Antonio Gramsci aquello de combinar el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad, ¿no? Ayer lo repetimos y lo digo de nuevo, ¿no? El libro al que se refería la profesora Martínez Samper fue construido, no por hacer propaganda, ¿no? Fue construido justo en mitad de la pandemia. Que también. Mayoritariamente por autores latinoamericanos, ¿no? El equipo de Pastora yo creo que es excepcional en el libro, ¿no? Y tiene, digamos, un esfuerzo de un tema que hablamos también ayer, que me parece muy atractivo, muy acuñado en Argentina y en Uruguay, en Cono Sur, ¿no? Es el de continuidad pedagógica, ¿no? Un esfuerzo importante, ¿no? De resistencia, de algún modo, ¿no? Que de alguna forma, digamos, resiste, ¿no? Y trata de vencer, ¿no? Todos los obstáculos que hubo, ¿no? Y que efectivamente, como comentaba Pastora, ¿no? Ahora de eso se tiene que transformar también, digamos, en algo mucho más sólido y maduro, que ya no es solo la resistencia, ¿no? Ahí la universidad, la cooperación académica, tiene un papel fundamental, ¿no? Bueno, tenemos unos minutos para hacer algún comentario, pregunta, ¿no? O intentar, digamos, sacar un poco más de información a nuestros tres ponentes. Marco Antonio, adelante. Ahí arriba. ¿Sí se escucha? No, Sí. mejor con el micro, Se graba. Así competimos. Creo que se graba. Hola, buenas. Bueno, lo primero, pedir disculpas porque he llegado un poquito tarde. Disculpas, lo siento. Lo segundo, compartir la alegría que he sentido por ser en determinado momento Erasmus. Gracias a esto he podido terminar muchos proyectos. Gracias, si son parte de este proyecto, pues gracias. Y si no, de todas formas, transmito mi alegría porque estoy encantado. Lo tercero, ¿cuáles serían estos pasos que hay? Vamos a suponer que yo soy un candidato a tener la información o a postular a estos intercambios de movilidad, sea como estudiante, sea como docente o sea como representante de una universidad. ¿Dónde encuentro? ¿Cuáles son estos pasos que debo dar? O sea, suena interesante, soy idealista, me gustaría que pase esto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para los que no conocemos, o al menos yo no conozco estos pasos? ¿Dónde encuentro esta información, estos pasos de las becas Erasmus? Y conozco, incluso he llegado a trabajar con ellos, conozco bastante, pero de esta nueva propuesta no, y me interesa, claro. Bueno, mañana viene el director de CEPIE, ¿no? Que es Sí. el servicio, digamos, que lo puede explicar. atiende de forma directa el programa Erasmus, ¿no? Pero seguramente Feli nos puede contar algo también al respecto.
No, perdón, esto no era por Erasmus, en todo caso por los... Por Campus Iberoamérica. Sí. Por Campus Iberoamérica, sí. No, bueno, gracias. En efecto, Campus Iberoamérica lo que pretende hacer es un relevamiento, usando la expresión argentina de relevar, lo más completo, o un mapeo, ¿no? Por decirlo de otra manera, lo más completo posible de las oportunidades para la movilidad académica que hay en la región. Claro, ahí como todos saben está lo que se produce en marcos formales, que son más conocidos, los grandes programas de movilidad, ¿no? que financian los gobiernos, pero luego hay una enorme cantidad de actuaciones de movilidad que las propias universidades promueven, que es algo que el rector Graue de la UNAM llama la movilidad hormiga, pero al final, sumado, parece que hay poca movilidad académica si uno mira las estadísticas. Pero luego cuando uno mira la realidad, pues ustedes saben que hay mucha más que la que aparecería, ¿no? Entonces, la labor nuestra en Campus Iberoamérica es justo tratar de ir avanzando en ese mapeo o relevamiento del conjunto de programas e iniciativas de movilidad académica que se incorporan en una base de datos que cuenta con un buscador que es el que permite encontrar en todo ese universo de los programas de movilidad los que se ajustan a las expectativas o intereses de uno, ¿no? País, área de conocimiento, tipo de movilidad, estudiantes, de posgrado, de profesores, investigadores. Entonces, en este momento, Campus Iberoamérica, que el portal está operativo con todas sus fragilidades en este momento, porque como consecuencia de la pandemia, esta es otra parte que antes no entré, pero como consecuencia de la pandemia saben que se paralizaron la inmensa mayoría de las actuaciones de movilidad y eso nos llevó a nosotros también, la pandemia y todo ese salto disruptivo, ¿no? Hacia lo virtual, al que se referían también mis colegas hace un instante, nos llevó a repensar el proyecto y entonces ahora estamos en una etapa de transformación, ¿no? Hacia un proyecto pues, más amplio y ambicioso de la plataforma. Pero la plataforma a día de hoy reúne programas que representan del orden de 60.000 movilidades anuales, ¿no? Unidos. Y está en la red, es un programa que pretendemos que continúe, se mueve en un terreno, como les decía, que es en el que creemos que nosotros tenemos más capacidad real de hacer, ¿no? Que en el de reunir una gran bolsa de recursos para distribuir. No es que cejemos en ese empeño, en el empeño de reunirla, pero sí que está allí. Este es ahí, como le digo, es el equivalente a unas 60.000 movilidades anuales que están inscritas en más de 800 programas de movilidad, que son los que se han incorporado allí, y es una plataforma que está abierta a que cualquier institución pueda sumar sus ofertas de movilidad y sus programas. Paula. Cuesta siempre este micrófono. Buenas tardes. Bueno, mis compañeros ya me conocen, yo soy Paula Alonso, trabajo en Fundación Carolina, estoy como alumna en este curso, pero sí me gustaría puntualizar, aclarar algunas cosas o completar, mejor dicho, sobre los temas de movilidad. Fundación Carolina somos una institución referente en cuanto a movilidad académica. Es cierto que el flujo es de América Latina hacia España, pero nosotros tenemos un programa muy potente de movilidad de postdoctoral, doctoral, de profesorado, de ciertos profesorado argentino, profesorado brasileño, y nosotros, está feo que yo lo diga, pero no me resisto a decirlo, perdóname Félix, pero es que nosotros hicimos una firme apuesta por seguir adelante durante la pandemia y conseguimos mantener nuestro programa de movilidad con muchísimas dificultades, con una disminución en cuanto a número de personas que consiguieron venir por temas, por motivos obvios, ¿no? Pero durante estos 2 años el programa de movilidad se ha mantenido en el tiempo y bueno, ahora estamos prácticamente con el programa normalizado. Entonces, nuestra plataforma también es una buena alternativa, una buena opción para venir a investigar a España y además venir a investigar a todas nuestras universidades públicas, a muchas de las privadas y a los centros de investigación. Y bueno, siento este paréntesis publicitario de la Fundación Carolina, pero creo que
somos un actor importante en el espacio iberoamericano del conocimiento. Llevamos 20 años trabajando mucho con ello, en colaboración con CRUE, con SEGIP, que también, con el que también hemos colaborado en un programa de movilidad muy potente en estos 3 últimos años y bueno, ahí estamos, ¿no? Y con respecto al tema de la internacionalización y de la cooperación universitaria, aprovechando que estáis aquí 3 representantes, dos de instituciones suprauniversitarias y una vicerrectora, a mí me gustaría, como institución que lo ve un poco de manera horizontal y cómo funciona todo, preguntaros cómo se podría llevar al plano de la acción y del proyecto de una manera conjunta todas las ideas que surgen pues, de las sectoriales de la CRUE o de las iniciativas de SEGIP, porque en el plano de las ideas parece que toda la universidad va a una, pero luego cuando llega la hora de materializar, sí que nosotros por lo menos nos encontramos que dentro de cada universidad tiene su propia estrategia de cooperación o de internacionalización, tiene unos objetivos determinados o unas áreas de conocimiento determinadas y entonces a veces nos da la sensación que se pierden un poco los recursos por ahí, que si fuera un programa de acción más conjunto, pues se optimizarían, ¿no?, todos esos recursos. Entonces, ¿cómo se os ocurriría a vosotros que se podría convencer a la universidad para que una vez que cada uno ha vuelto a su ciudad, pues se pongan en práctica todo eso que parece que se iba a hacer de manera conjunta? Sí. Bueno, sí, si queréis empiezo yo. Precisamente por eso, desde CRUE lo que comenté un poquito del espacio de las relaciones en general, lo que nosotros queremos, evidentemente, la autonomía universitaria es la autonomía universitaria. Desde la CRUE, que es una asociación de todas las universidades que representa al sistema universitario español, lo que se busca es denominadores comunes, unificación, y por lo tanto posturas y posicionamiento comunes. Lo difícil es que además de esto, la acción y la actuación, ¿no?, de las universidades vayan acompasadas, ¿no? Entonces nosotros fuimos avanzando en ir creando instrumentos, o sea, las nuevas sectoriales de la unidad de SOCRUE no nacieron simplemente por una, digamos, compartimentación simple de las tareas de la universidad, sino nacieron para buscar espacios de coordinación entre los responsables de todas las universidades para buscar posiciones comunes y, en lo posible, planes de acciones o actuaciones comunes, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de la sectorial de internacionalización, el grupo de cooperación y desarrollo es muy claro. Los que están trabajando dentro de esa sectorial en todo de movilidad y las dos están en la misma sectorial, se están combinando. Pero claro, ya veíamos que eso no era suficiente, ¿no? Y entonces, por eso, se empezó a cooperar entre la parte internacional y la parte que trabajaba en sostenibilidad. Y ahora tenemos una comisión 2030 en la que están todas las sectoriales temáticas, ¿no?, para aunar posición. El gran problema que tenemos para la acción es que los caladeros financieros de oportunidad son de concurrencia competitiva y no fomentan en casi ningún caso la asociación de universidades para un mismo proyecto. ¿Vale? Entonces nosotros a los gobiernos estamos dando recaos constantemente de, oiga, fomente que se hagan programas conjuntos, o que para que en el diálogo, ¿no?, si todos vamos a trabajar en poner en marcha una piscifactoría del altiplano, por poner un ejemplo concreto, que dé proteína a poblaciones que están en una situación tal y que cure el bocio y al mismo tiempo genera economía, es un ejemplo concreto. Bueno, si hay varias ideas en ese sentido, permita la cooperación. De hecho, Next Generation actualmente está promoviendo en Europa obligatoriamente la cooperación interregional, ¿no?
Bueno, pues nosotros a veces en algunas cosas queremos promover que existan proyectos interuniversitarios con denominadores comunes, porque los espacios de diálogo dentro del universo CRUE los tenemos, y es un vehículo fantástico para hacer consorcios de universidades para objetivos comunes. Yo aquí, totalmente de acuerdo. Ahora, por añadir, ¿sí? ¿Vale? Por añadir, yo te diría políticas e incentivos, que es lo que al final nos marca la acción, ya lo apuntaba Salustiano, y eso a multinivel. Los que venís trabajando desde hace tiempo en la cooperación internacional sabemos que hay que trabajarlo a diferentes niveles, a nivel de la universidad, a nivel de asociaciones nacionales, a nivel de otras regiones. Pero claro, sin políticas concretas que incentiven la acción y sin incentivos que premien y reconozcan esa acción, difícilmente, ¿no? Ahora comentábamos a la comida y todo un proceso que se ha abierto en Europa de reforma de la evaluación de la investigación, que hasta ahora está muy basada en el peso de cuántos artículos científicos, en qué revistas científicas publicas. Ya está. Luego el resto parece más atrecho. Soy un poco macarra, pero al fin del día es un poco así, ¿no? No eres macarra, porque la evaluación de la investigación, y lo digo yo sin ningún tapujo, ha llegado a una perversidad absoluta, a una monitorización y realmente no estamos evaluando bien a los buenos investigadores. O sea, no es solo lo cuantitativo, hay que poner más elementos en la mesa. Entonces, en esa línea, claro, necesitamos políticas que lo incentiven, reconocimientos, políticas con presupuestos, que si no es muy difícil. Europa funcionaba muy bien, el programa Erasmus ha sido un gran cohesionador europeo, pero no solo el programa Erasmus, también todos los programas Marco, ¿no?, que nos han enseñado a colaborar juntos. Eso sin dinero es muy difícil hacerlo, y más con un océano por medio, ¿no? Y luego hay otros movimientos que a mí me resultan muy interesantes a nivel de región iberoamericana, que es también a nivel académico, ¿no? Cuando hablamos de decolonización del conocimiento, cuando hablamos de igualdad de género o de incorporar otros colectivos. Todo esto son debates que se están teniendo más allá que aquí. Aquí están empezando a llegar, pero yo creo que también, eso lo del multinivel, también generarán ciertas dinámicas que no sea que la internacionalización, el único objetivo sea captación de estudiante internacional, que también pasa. Si no me enrollo. Nicaragua por aquel lado. Bien, en primer lugar agradecerles por la exposición a todos y a ti también. Ha estado buenísima, y también por el trabajo que ustedes realizan, ¿no? La verdad que el desarrollo avanza, y yo más bien, es difícil la situación de Nicaragua, no sé qué tanto sabrán, pero difícil poder entrar en esta dinámica de desarrollo y de cooperación, como escucho hablar de otros países de la región. Pero mi sueño, o nuestro sueño, es que sí lo haremos en el futuro, ojalá. Y tenemos la esperanza, ¿no?, que cuando reconstruyamos Nicaragua lo haremos, ¿no? Fortificar el recinto universitario, porque ha perdido autonomía, se ha debilitado esa parte educativa, y es lamentable porque el capital humano que teníamos de estudiantes están exiliados, están refugiados, producto de una represión que dejó más de 350 muertos, la mayoría eran universitarios. Fueron asesinados con disparos a la cabeza y al tórax. Estudios científicos, periodísticos que están certificados por los derechos humanos, que yo no me puedo callar, y quiero ser la voz de todos esos estudiantes que están refugiados y que llevan más de 3 años y que están frustrados la mayoría. No pueden seguir estudiando, no pueden terminar sus carreras. Eran estudiantes que solo les faltaba 1 año para terminar el grado, y lamentablemente en estas universidades en Nicaragua han llegado a la criminalidad de borrarles todo el expediente a muchos de estos estudiantes. Entonces, cuando ellos están afuera, en Costa Rica, España o Estados Unidos u otros países,
cuando vamos a tocar las puertas a las universidades, nos encontramos con una serie de protocolo, de administración, de burocracia, y es que es difícil poder insertarlos otra vez. Entonces, nos hemos encontrado con muchas dificultades. Entonces, aparte del contexto, del duro contexto, ¿qué tenemos que hacer? Sinceramente les digo, ¿cómo podemos cooperar? ¿Cómo ustedes nos pueden cooperar o nosotros a ustedes para ayudar a estos jóvenes? Porque siguen siendo nuestra esperanza. Nuestras reservas académicas, como don Ernesto Medina, ex rector de 2 de las mejores universidades de Nicaragua en su tiempo, el premio Miguel de Cervantes, que se me escapa ahora, Sergio Ramírez, exacto, son nuestras reservas académicas y nos motivan a los jóvenes para seguir luchando por la educación y la educación superior, porque es que tenemos la esperanza que podremos levantar este pequeño país desde la educación, pero necesitamos apoyo, necesitamos cooperación. No lo podemos hacer solo, sinceramente se los digo, llevamos más de 4 años trabajando en ello, ya tenemos varios proyectos, pero es difícil porque nos enfrentamos en un macrosistema en diferentes países, pero necesitamos que nos guíen, necesitamos que nos den alguna luz o algo, ¿vale? Y perdón porque siempre parezco disco rayado, pero lo voy a hacer siempre por mis hermanos, sobre todo por los que lo tienen más difíciles. Yo he tenido un poco más de suerte, lo he pasado mal, pero en comparación a tantos testimonios que he escuchado de mis hermanos universitarios, verdaderamente que me duelen y al final siempre me alegra porque quieren seguir estudiando. Entonces, ¿cómo reivindicar ese derecho del estudio, de la preparación? Y esto, aclaro, no es politiquería, no, sino que por dignidad humana, de que estos jóvenes necesitan terminar esa preparación educativa. Yo, si queréis empiezo. No sé cómo, es muy difícil porque aunque no sea política sí que hay un componente político inevitable, y aquí cuando una universidad emprende una colaboración con otra universidad también está ese marco que yo como vicerrectora, ahora no como académica activista, tienes que tener en cuenta. Pero desde las universidades españolas y en el marco de CRUE, el grupo de cooperación, llevamos muchos años trabajando para la atención a personas refugiadas. Muchos años trabajando con diferentes países, por supuesto con América Latina. Nicaragua no es el único, por desgracia. Personas refugiadas y demandantes de asilo, porque también hasta llegar a la acreditación de ser refugiada en otro país también es todo un proceso burocrático complicado, pero también con toda la parte de Oriente Medio, Afganistán, ¿no? Bueno. Tenemos varios programas en marcha y nos coordinamos bajo ese paraguas para cómo hacer esa atención mejor. Y lo que tú decías, nos hemos encontrado lo mismo, la dificultad burocrática de reconocimiento de titulaciones previas o de estudios previos para poderlos incorporar en la universidad. Y hablo de personas que están en España ya, o en el caso de las que somos virtuales, que quieren estudiar desde su país. Lo que sí te puedo avanzar es que está muy avanzado un acuerdo con nuestro Ministerio de Universidades ahora, y hay un planteamiento de hacer un plan integral, también con recursos. No sabemos cuándo se va a publicar, si será a finales de año, más adelante, si al final se cae o sigue adelante, pero el compromiso de ambos es poder dar una atención mucho más integral a las personas que llegan en el pre, en el durante y en el post, porque luego el post tampoco es fácil. Yo lo que te diría, si quieres luego hablamos, o sea, para personas que ya están aquí, sí que hay algunos programas concretos de incorporación a universidades españolas que se atiende a la persona refugiada teniendo en cuenta sus particularidades en cuanto a reconocimiento de títulos y demás. Pero más allá de eso yo no me aventuro porque es un problema que nos sobrepasa también a la universidad. No sé. Bueno, yo, por animarte un poco, además de lo que ha dicho Pastora,
Bueno, quiero hacer mías aquí las palabras de Paul Krugman, que dijo en Valencia hace poco, que había dos cosas que no eran irresolubles y que la actualización de la Agenda 2030 tenía que, y el futuro tenía que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es el cambio climático y la desigualdad social, y además interactúan entre ambas, ¿no? Pero todo lo demás pasa y con la fuerza de unión se supera, ¿no? Claro, con el cambio climático tenemos que tener muy claro que lo único que podemos hacer es ver cómo conseguimos ralentizar, ¿no? Y la desigualdad social atenuarla, ¿no? Haciendo una cosa y la otra. Porque no va a haber milagros, ¿no? En ese sentido. Pero lo otro sí. Y lo otro tiene mucho de cooperación, tiene mucho de fuerza social, tiene mucho de derechos humanos, ¿no? Y de grandes marcos, ¿no? Que son para los que los grandes marcos, ¿no? Que ahora nos contará Félix, son los que pueden coser esas costuras y poco a poco limar y promover los cambios hacia situaciones razonables y si puede ser de forma natural y no abrupta ni explosiva, mejor, ¿no? Entonces realmente creo que además de los programas específicos y que incluye siempre dentro de los grupos de trabajo se adoptan cuando pasan cosas abruptas, medidas de urgencia y se cuenta con todas las universidades para acoger a esta gente. Pasó con Haití cuando los grandes desastres naturales, o ahora con Ucrania o antes con Afganistán, ¿no? Pero lo más importante para que no exista, porque haces el plan de emergencia y luego la burocracia, pues por eso esto que comentó Félix de las agencias de calidad y la homologación integral es fundamental, porque eso es lo que va a quitar las barreras de la eternidad de homologar títulos o de convalidar lo que tienes hecho, que es una eternidad, ¿no? Y las relaciones internacionales, los convenios internacionales no resuelven. Y esta cuestión de unir a todas las agencias de calidad y llegar a unos grandes acuerdos es lo que va a poder automatizar esa cuestión y no tener que esperar tantos años. Eso es uno de los elementos claves para hacer desaparecer la burocracia, ¿no? Porque eso, por mucha voluntad política exista, como hay una normativa, un marco jurídico, un procedimiento administrativo que seguir, y es eterno, ¿no? Me lo dejo. Sí. Bueno, yo sobre el comentario, en fin, muy adecuado, ¿no?, del compañero de Nicaragua, yo creo que la respuesta siempre suele estar en las propias universidades, ¿no? O sea, yo creo que las universidades a lo largo de la historia han mostrado en continuas ocasiones, ¿no?, su solidaridad, la capacidad de acoger y creo que es el lugar donde uno siempre puede esperar encontrar respuestas a estas situaciones y encontrarlas antes que en otros marcos. Esto es así y es bueno saberlo y también reconocerlo, ¿no? España, antes he hecho una referencia, lo ha conocido y, en fin, y tantos otros países, lamentablemente, en algunos momentos conocen situaciones de esta naturaleza y cuando uno mira en estos temas concretos que usted señalaba, la respuesta está en las universidades por lo general, ¿no? Pues los grandes espacios de diálogo multilaterales y tal tienen su sentido, tienen su lógica temporal también, tienen sus procesos, pero las respuestas inmediatas siempre están en la sociedad civil y en las universidades y en esos entornos, no en los grandes espacios de diálogo y de debate que, como decía, se mueven en otros tiempos, ¿no? Y aquí quería poner en valor ya, porque yo creo que estamos terminando, ¿verdad, Hugo? ¿No? Quería poner en valor la importancia que tiene para la SEGIP, que sí que se mueven estos ámbitos, en fin, de otros tiempos, otra escala de tiempos, otras mesas, en fin, se imaginarán que nosotros tenemos en todo el conglomerado institucional que conduce a las cumbres de jefes de Estado y Gobierno, pues las propias cumbres, las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores, las reuniones de los responsables de cooperación, de cada uno de los ministros y ministras sectoriales, la interacción con el ámbito académico. Pero nosotros no somos implementadores de las decisiones, ¿no? Nosotros acompañamos que las cosas se implementen.
pero no somos los implementadores, y luego pues tenemos una situación, en fin, no sé si es mejor o peor, porque luego es distinta, ¿no?, con lo que sucede en otros espacios. Se ha hablado varias veces de la Unión Europea, yo mismo, ¿no? La Unión Europea tiene una forma de operar distinta, su gobernanza es distinta. Entonces, cuando quiere que algo suceda, la Comisión Europea pone un montón de millones o de cientos de millones o de miles de millones encima de la mesa y dicen, queremos que suceda esto. Y entonces, automáticamente, ¿no?, todo el mundo empieza a orientarse para que eso suceda. La nuestra es distinta, nuestra manera de operar, nuestra gobernanza en lo iberoamericano es necesariamente distinta, y entonces vamos primero con esos procesos de concertación que ponía en valor al principio de mi primera intervención, construyendo los acuerdos, la voluntad. Y me recuerda un poco, no sé, tú, Tano, seguro que lo conociste, un antiguo director de la Escuela de Negocios de Caixa Vigo, se llamaba José Carlos. Sí. Bueno, que él decía, no, yo más que la dirección por objetivos, yo practico la dirección por implicación. Bueno, pues nosotros operamos más en esta forma de concertación, implicación, pero aquí el papel de las instituciones, de las universidades por sí mismas, de las asociaciones de universidades, es fundamental, ¿no? Yo espero que se haya visto un poquito que funcionamos así, porque si se fijan, Tano ha hablado del proyecto de Escuela Iberoamericana de Doctorado, ¿no?, que podríamos dar, él ya ha dado algunos detalles, en fin, esto está avanzando como para que lo aprueben los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación en noviembre de este año en Santiago de Compostela. Es un ejemplo con la CRUE, pero con la CRUE tenemos bastantes más, ¿no?, ejemplos de casos prácticos. Con la UOC, con la Oberta de Cataluña, ya han visto también que tenemos un tema concreto que Pastor ha puesto encima de la mesa en lo que se refiere a capacitación en competencias digitales del profesorado. Pero tenemos más, o sea, la UOC y la CRUE, a través de su sectorial de tecnologías de la información y las comunicaciones, colaboran con nosotros en la Estrategia Iberoamericana de Transformación Digital de la Educación Superior. Y, en fin, así operamos, ¿no? Distinto, más lento a lo mejor, bueno, pero seguro, porque lo que sí que les digo es que la Unión Europea no tiene los grados de concertación en estos temas, los consigue poniendo, ¿no?, pero no tiene los grados de concertación que alcanzamos nosotros. Nada, muchas gracias a todos, gracias, Hugo. Importante, ¿no?, porque este mantra, ¿no?, lo que llevamos tiempo en esta aventura, este mantra del Erasmus iberoamericano, ¿no?, una y otra vez, yo creo que el Erasmus europeo, exitoso, simbólico, punta de lanza de la construcción europea, ¿no?, es un elemento de inspiración, ¿no?, pero efectivamente el espacio iberoamericano es otra historia, ¿no?, porque esa dispersión creativa, ¿no?, yo coincido con Félix, ¿no?, yo creo que es la base sobre la cual hay que construir cosas, ¿no?, pero digamos siempre aquello, ¿no?, de cómo sería si fuera de otra manera. La vida no es así, ¿no? Esto tiene su propio sentido de ser, ¿no? Efectivamente, no hay un gobierno ni lo va a haber, ni un parlamento ni lo va a haber, ¿no? Yo creo que esa dispersión creativa, yo creo que es muy válida, ¿no? Y que probablemente en el caso de Erasmus no será. Una última palabra y cerramos. Rafael de Uruguay, no te quiero dejar sin responder. Una última pregunta. Ahora sí. Una última pregunta y no quiero robarle más tiempo. Agradecerles por compartir estas brillantes reflexiones con nosotros de manera tan generosa. Bueno, a Félix, me presento, Rafael, de Uruguay. Soy coordinador de Cooperación Internacional de la Universidad Tecnológica, la UTEC, y acá tengo un doble sombrero también como estudiante de doctorado de la Complutense. Saludarlo a Félix muy especialmente, lo conocemos muy bien, ha colaborado con UTEC durante pandemia inclusive, y trabajamos muy bien y de manera concertada con el equipo de Alejo Ramírez de la oficina de CEGIB en el Cono Sur. Y bueno, la Universidad Oberta de Cataluña para nosotros es un ejemplo a seguir. Yo solamente una pregunta bastante general desde su vasta experiencia en gestión. Le quería consultar a los tres ponentes cómo caracterizarían la cooperación universitaria de España con las universidades del Cono Sur, ¿sí?, específicamente de Uruguay y de Chile. Me animaría a preguntarles también cuáles y si identifican oportunidades y desafíos para establecer una cooperación avanzada con las universidades de estos dos países en clave de desarrollo en transición, y finalmente si podían establecer alguna recomendación para profundizar la cooperación con la región. Muchas gracias. Cerramos, si os parece, un último mensaje de cada uno al hilo de la reflexión de Rafael. ¿Cómo lo hacemos? Empiezo yo. Bueno, la relación entre las universidades españolas y las uruguayas y chilenas ha sido y es muy intensa y de hace muchísimos años.
de hecho, bueno, se lo dejo a Salustiano porque a nivel de CRUE también hay convenios bilaterales aquí con las diferentes conferencias de rectores, pero a nivel de universidad a universidad también. Además, con la suerte de que la Agencia de Cooperación Uruguaya, por ejemplo, es muy activa y tiene vínculos estrechos con la española, con lo cual, así como idea final, yo creo que aquí seguramente podemos ser capaces de tejer esas cooperaciones bilaterales, no solo a nivel universitario, sino también involucrando a nuestra EFIT, Fundación Carolina Seguro, a la agencia uruguaya para seguir reforzando estas cooperaciones, pero que existen y desde hace mucho tiempo. Y yo un último apunte del Erasmus, es verdad, vale, pero no os olvidéis que el Erasmus también permite colaboración con América Latina y de hecho nosotros tenemos muchos donde universidades, ¿no?, de América Latina forman parte de los consorcios de los programas Erasmus, o sea que tampoco lo descartemos. Sí, bueno, realmente nosotros hace 3 años, y es que viene muy al hilo de lo que preguntas, hace 3 años y medio, o 3 años aproximadamente, un poco antes de la pandemia, aprobamos en una asamblea de rectores aquí en España un documento que le llamamos Estrategia de Internacionalización del SUE, del Sistema Universitario Español. Una estrategia que yo mismo presenté a la Ejecutiva de Asuntos Internacionales en su momento para tener feedback, porque era un documento de los rectores, que iba un poco más allá del trabajo y la estrategia específica de los expertos en cooperación al desarrollo o de los expertos en movilidad. Y pusimos en marcha y cambiamos realmente la forma de operar. En la parte europea pudimos. Pero en la parte resto del mundo, sobre todo Iberoamérica, la pandemia, por la necesidad de la presencialidad para avanzar en estos programas más de conferencia a conferencia, ¿no?, más de todas las universidades con todas las universidades, ¿no?, pues realmente quedamos, es la asignatura pendiente. Pero hemos aprobado la hoja de ruta, ¿no? En el tema europeo, que además lleva José María Sanz un poco todo esto, cambiamos absolutamente nuestra dinámica. Coordinamos por primera vez la participación de nuestros representantes en todos los grupos de trabajo de la Unión Europea. Tenemos a un rector en el board de la EUA. Estamos absolutamente, fuimos los primeros en trabajar con UK para el problema que tenían con el Brexit. O sea, ahí funcionamos. Y como la pandemia nos impidió desarrollar a la misma velocidad esta escala de mayor ambición que aprobaron los rectores en el 2019 en el resto de América, empezamos precisamente este ejemplo de aprovechando que el último encuentro bilateral que hicimos con Conferencia de Rectores españoles con las universidades cubanas, ¿no?, aprovechamos para hacer un ejemplo de qué cosas queremos hacer en esas reuniones bilaterales, pues con Uruguay o con Chile, ¿no? Pues tenemos que empezar a hacer encuentros bilaterales de la Conferencia General de Rectores con todos los, haya conferencia o no, ¿no? Pues con ayuda del gobierno si hace falta, pues ya hay conferencia, ya con la conferencia, para no solo fomentar los encuentros bilaterales, sino para hacer estrategias conjuntas, ¿no?, de conferencia a conferencia. Y con la ayuda del marco de la SEGIP, ir creando, por eso empezamos con el doctorado, ir creando algo que sea denominado común de todos, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas ya de posgrado, en temas de movilidad, en temas de programas en que bilateralmente, pues no sé, si los gobiernos no ponen dinero o recursos, pues vamos al Banco Mundial o vamos al Iberoamericano o buscamos algún apoyo en la relación Europa-América, ¿no? O sea, lo que se nos ocurra, lo importante es la voluntad y esa es una de las dinámicas que queremos continuar. Y eso lo haremos, claro, cuando lo pongamos en marcha y viendo este ejemplo, lo haremos con nuestro universo, ¿no?, con los expertos en cooperación, ¿no? Depende del producto. Si estamos hablando de un máster, tienen que ser los de la sector de docencia. Si estamos hablando de cooperación, tienen que ser los de cooperación. Si estamos hablando de un Erasmus, tienen que ser los de internacionales, movilidad. Quiere decir, lo que pasa es que desde la ejecutiva de CRUE tenemos que armar
esos foros bilaterales que generen esos productos. Y en función del producto, nosotros tenemos organizado nuestro universo para tener el alter ego concreto, ¿no? Y eso es con lo que quiero que os quedéis, ¿no? Porque ahí tuvimos más lentitud que en nuestra organización y sistematización de la actividad internacional en Europa, ¿no? En la parte estratégica, ¿no? Félix, un último mensaje. Sí, bueno, en fin, con Uruguay tenemos bastante interacción, como ya yo creo que se ha puesto de manifiesto. Te agradezco los saludos y, en fin, el recuerdo de aquella colaboración con ustedes, con UTEC, ¿no? Pero, en fin, tenemos una colaboración bastante estrecha. Hemos lanzado ahora aproximadamente un mes, tal vez, con el ministro da Silveira, hemos lanzado una plataforma de autoevaluación de competencias digitales para el profesorado, junto con Metared, que es un socio nuestro, y el Common Research, ¿cómo se llama el centro este de Sevilla? El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, ¿no? Y bueno, con la UDELAR también tenemos varios planos de interacción, con el rector Rodrigo Arín, en fin, con el Grupo Montevideo, tenemos múltiples capas, ¿no? Con Carlos Romero, es el coordinador del área de educación superior, y entonces eso se mueve en todas las dimensiones, con Claudia Romano de AUCI ahora y antes del Ministerio de Educación, y tenemos una densidad bastante notable. Y claro, en el caso de Uruguay también, en lo que se refiere a nuestra colaboración con Mercosur Educativo, también tenemos ahí una línea. Lanzamos una primera edición de un premio, premio Marca, que es el programa de movilidad académica del Mercosur, premio Marca Mercosur SEGIP, orientado a proyectos de innovación educativa en el campo de la transformación digital, y ahora estamos a punto de lanzar la segunda edición del premio, que por cierto la primera la ganó una UTE, diría aquí en plan de broma, una Unión Temporal de Universidades, en este caso una UTU, entre la Universidad de La Plata en Argentina, la Nacional de La Plata, y la UDELAR, ¿no? Pero vamos, tenemos ahí bastante densidad. Ahí está el tema de los desafíos de los países en desarrollo en transición, que es un desafío de toda la región, la verdad, ¿no? Y ocupa bastante de la agenda de los debates de los responsables de cooperación iberoamericanos. La SEGIP tiene en su contexto, ¿no?, un programa de cooperación, es el programa de cooperación Sur-Sur, que es, en fin, yo creo que tiene también un trabajo bastante interesante en ese campo, y justo tanto el programa de cooperación Sur-Sur como el espacio iberoamericano de cohesión social los coordina un colega uruguayo, en este caso, no como el argentino que tiene al frente de la oficina nuestra allí en Montevideo, como Alejo, que es Martín Rivero, el caso del uruguayo, en fin, que ven que hay bastante densidad, ¿no? Y con Chile, claro, no entra en este marco al que me refería ahora, del Mercosur al menos, sí que evidentemente es un país cono sur también. Chile, tengo una misión programada ahora en agosto, justo, ya me he reunido presencialmente con el ministro Marco Antonio Ávila, que es el nuevo ministro de Educación, y con la subsecretaria de Educación Superior, con Verónica Figueroa, pero estamos construyendo la agenda, tienen bastante interés, por cierto, en relación con aseguramiento de la calidad, en incorporar la perspectiva de género también en los procesos de aseguramiento de la calidad, y con CNA, que es la agencia acreditadora de Chile, hace tiempo que tenemos también una larga cooperación, igual con las universidades, ¿no?, especialmente con las que están en el CRUCH, en el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, que es el que reúne a las tradicionales y que preside el rector de la USACH, porque forma parte del Consejo Universitario Iberoamericano, entonces hemos interactuado más con... Allí está pues la USACH, está la Católica, está la Universidad de Chile, en fin, están las estatales y las tradicionales, ¿no? Claro, un poco por ahí. Gracias. Pastora Salustiano Félix, muchas gracias, hemos aprendido mucho y salimos un poquito de aquí más sanos. Gracias. Mañana nos vemos a las 10. Ruego puntualidad, por favor, ¿no?, por respeto a los ponentes y al resto de la gente que llega a la hora, ¿no? Muy amable.